Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 4: Asalto del Caballero Blanco. ¿Realmente soy tan fácil de influir? Caminando por las calles oscuras bordeadas de casas, Moroha se quejó. Estaba regresando de la casa de Shizuno. En su mano izquierda había varios recipientes con las sobras de la cena en una bolsa que llevaba. Le ofrecieron un automóvil, pero era un desperdicio, por lo que rechazó cortésmente. Antes de regresar a los dormitorios, quería enfriar su cuerpo y su mente, que parecía que todavía estaban ardiendo. Todo su cuerpo aún podía sentir vagamente el leve calor de la piel de Shizuno y su suavidad. Le digo que no baje su valor como chica, y luego voy yo y se lo bajo. ¡Qué hipócrita! Gruñendo por sus fechorías, Moroha se rascó la cabeza. Mientras pensaba que se mantendría controlado la próxima vez, sacó su teléfono. Eran las 9 de la noche. Había dicho que llegaría tarde, pero Maya todavía estaba preocupada. También hubo un mensaje. Esparcido con lindos emojis, decía. Te fuiste a jugar por tu cuenta sin siquiera esperar una respuesta, estoy muy triste. Moroha se cubrió la cara con una maldición. Debería haber llevado a Maya. No, las palabras del presidente no eran realmente adecuadas para los niños. Sí, un argumento lógico completo. Tal vez también compre un helado. Aunque había terminado, retrocedió contando mentalmente lo que quedaba en su billetera ligera. Justo cuando estaba cerrando su teléfono, comenzó a sonar. Mirando quién era Kamii-senpai. Los Strikers ciertamente habían intercambiado números de teléfono en caso de emergencia, pero era raro recibir una llamada telefónica de él. Hola, ¿qué ocurre? Moroha contestó el teléfono perplejamente. Oh, Aimura. Tráeme un poco de pan de melón en el parque Shibata de inmediato. ¿Puedo colgar? Moroha respondió a su superior sin dudarlo. No entendió los patrones de pensamiento del bicho raro. ¿De qué estaba hablando de repente esta vez? Bastardo, escucha a tu senpai. Puedo comprarlo, pero te cobraré 10.000 yenes por mano de obra, ¿sabes? Una cantidad de 10.000 para un pan de melón, estás presionando tu suerte. Si quieres ser un respetado estudiante de segundo año, haz cosas dignas de respeto. Moroha estaba bromeando de ida y vuelta con una sonrisa irónica, pero... ¿Sé cuánto tiempo, Kamii? No ha contestado, ¡guau! Escuchó un grito algo distante a través del teléfono y su expresión cambió. ¿Ha pasado algo, senpai? Preguntó en serio, con una voz aguda. Por favor, solo ven al parque Shibata sin decir nada. Mis compañeros están en problemas. Kamekichi respondió con voz angustiada. Lo entiendo, pero no conozco el lugar. Moroha se hizo cargo inmediatamente del molesto estudiante de clase alta que no podía hablar honestamente. ¿Puedes ver el cielo? Hay fuegos artificiales que vienen desde aquí. Ante la respuesta de Moroha para seguir adelante, miró alrededor del cielo despejado y vio el flare de Kamekichi desde el oeste. Estaré ahí pronto. Moroha colgó y corrió a toda velocidad. Todo su cuerpo estaba cubierto de prane blanco. Era como si una estrella hubiera aparecido en la Tierra durante la noche. Y luego, corriendo con God Speed Link, saltó a un techo y desde allí cruzó a otro. Baila, baila, las alas del fénix, tan ligeras como las chispas fugaces, estoy libre del yugo de la gravedad. Luego redujo su peso a casi nada con el arte oscura de Chris Wade, elevando su agilidad al límite. Corrió sin hacer ruido por las baldosas y saltó al aire. ¡Ah, qué desperdicio! Las vibraciones y su peso significaban que la comida en la bolsa estaba arruinada, pero este no era el momento. Cuando hablaba en serio, la ciudad construida era como un campo para Moroha. Llegó rápidamente donde Kamekichi estaba esperando. Era un pequeño parque que se había calmado en la oscuridad de la noche. Había gubias sacadas del suelo por todas partes, y el gimnasio y columpios metálicos se habían fundido en uno.
Y colgando en el aire había una alta densidad o prane, maná y sed de sangre. No había forma de confundirlo, fue después de que los Sabyers habían luchado. ¿Has venido, Aimura? Kamekichi gritó de alegría. 2 estudiantes varones fueron colocados a su lado, inconscientes. Los reconoció, ambos estaban en el cuerpo de reserva de los Strikers. De segundo año tal como Kamekichi. Kamekichi los estaba protegiendo y enfrentándose a un enemigo. Lo siento, te hice esperar. Moroha se paró a su lado y miró al enemigo. Era una mujer que llevaba un casco de carreras. A pesar de que no podías ver su rostro, se notaba por su figura. Mientras vestía un traje ajustado, su pecho y su parte trasera dibujaban líneas seductoras redondeadas. Era una mujer bien dotada, pero lo que más llamó la atención de Moroha fue el brillo del prane que la rodeaba. Era una luz que brillaba intensamente, dura como una esmeralda. De un vistazo, él podía decir que ella era fuerte. Era natural que Kamekichi y las reservas no pudieran luchar contra ella. ¿Cómo pasó esto? Sin apartar la mirada de la mujer, le preguntó a Kamekichi. Ser atacado por un Sabyer que era tan fuerte, o luchar en el medio de la ciudad, tampoco eran eventos comunes. Verás, con una expresión nerviosa, Kamekichi comenzó a hablar con impaciencia. Estábamos practicando un nuevo movimiento especial todas las noches en el parque. No utilices un parque en el medio de la ciudad para entrenar artes ancestrales. No quiero mostrarle a la gente en la escuela que trabajo duro. No importa, solo ve al grano. ¿Qué, nos estás mandando ahora? Puedo irme, ¿sabes? De todos modos, esa mujer con casco atacó de repente y nos amenazó para que llamáramos al tipo más fuerte de la escuela. Desearía que hubieras llamado a Izurugi-senpai, no tanto. Izurugi-senpai es demasiado aterrador para venir a gritar. ¿Y no te da vergüenza confiar en tu estudiante de primer año? Él entendió la situación, pero no entendió en absoluto las circunstancias. La identidad de la mujer aún no estaba clara, como era su objetivo. No había ni una sola pista. No hay otra opción. De todos modos, si te escapas, yo me haré cargo. No seas estúpido. No dejaré a mi KKK Kobaye y correré. Aunque su voz temblaba tanto que ni siquiera era graciosa, Kamii-senpai pretendió ser duro. Entonces ve y busca ayuda. No me importa si no es el tan aterrador Izurugi-senpai. Entendido, puedes dejarme eso a mí. Con un gesto original de golpear su espalda en lugar de su pecho, Kamii-senpai estuvo de acuerdo. No es la arena, así que no te sobreexijas. Dejando atrás esas palabras, cargó en sus hombros a sus 2 amigos caídos y se fue, llevando la bolsa de comida. Un Black Mage tenía habilidades físicas normales. Probablemente eran pesados, y él era tan lento como una tortuga. Pero Kamii-senpai no podía abandonarlos. Realmente es el modelo de los Strikers. No podía odiarlo. Mientras cubría el retiro de Kamii-senpai, Moroha agarró su etiqueta de identificación con la mano derecha. No sé quién eres y no tengo ganas de preguntarte qué buscas. Hice que senpai fuera para avisar. Si quieres que esto termine pacíficamente, no atacarás, ¿verdad? De repente miró a la mujer. Era una mirada fríamente asesina que decía que si tenía la intención de continuar hasta el final, él no mostraría piedad. La mujer no respondió. La manifestación silenciosa de su arma fue su respuesta. Eran 2 espadas, conectadas a los pomos, un arma premonitoria. Agarrando el mango en el centro, probablemente podría mover las cuchillas a izquierda y derecha libremente, como si tuviera 2 cabezas. La mujer no siguió a Kamii-senpai ni siquiera con su mirada, parecía que no tenía remordimientos persistentes. No entendía las circunstancias, pero era una postura que mostraba que no tenía interés en nadie más que en Moroha. Si ella se sintiera así, él respondería de la misma manera. Moroha no disfrutaba de conflictos sin sentido, pero... No soy tan gentil como para dejar que te salgas con la tuya atacando a mi respetado senpai. Moroha vertió prane en la etiqueta en su mano. En sus garras, una fuerte luz blanca brillaba. Ven, Zaratiga.
La placa de metal respondió de inmediato, cambiando de color como el hierro al rojo vivo, extendiéndose como el caramelo. Formaba un agarre familiar, un pomo refinado y una cuchilla de acero tosca. Todavía no se comparaba con la espada sagrada que empuñaba Flaga, pero la espada favorecida mejoraba constantemente cuando se manifestaba. Tomando sus armas favoritas, esa era la señal. Moroja y la mujer cargaron y chocaron. El primer golpe fue el de Moroja, la espada cubierta de prane con una diagonal blanca brillante. La mujer bloqueó con la hoja izquierda. Simultáneamente, sus movimientos fluyeron juntos, la espada opuesta cortó hacia arriba. La hoja, cubierta en el prane de la mujer, dejó una línea recta de verde esmeralda en la oscuridad. Moroja retrocedió sin demora y trató de esquivar, pero una línea se abrió en el pecho de su uniforme. ¡Qué agudo prane! Debería haberlo visto y esquivado, pero solo la estela fue suficiente para cortarlo. Ella realmente es fuerte, no menor a Izurugi-senpai. De ese único intercambio, Moroja leyó su fuerza. Fue un vívido recordatorio del rey de los monstruos, ensalzado incluso entre la rama japonesa, mucho más allá de un estudiante. La decisión fue instantánea. Moroja retrocedió varios pasos más y deliberadamente tomó cierta distancia. Él cambió su control sobre la espada. Una sola espada en la mano derecha, su pie derecho ligeramente hacia adelante, su pecho hacia adelante con orgullo, era una postura peculiar. Se veía ampliamente como si capturara todo, no solo uno, mientras esperaba el movimiento de su oponente. La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante y agitó la hoja derecha, como si fuera una invitación. No caería en una provocación tan barata. Esta pelea, este oponente, no era algo que pudiera dejar al azar. Confiar en la fuerza sería el final, sería derrotado sin siquiera la posibilidad de arrepentirse. Eso estaba bien. Después de aprender artes ancestrales por solo 2 meses, el sentido de batalla de Moroja ya estaba al nivel de un veterano. El aliento de Moroja era superficial, agudo, llevándolo al límite. Era como si todas sus células hubieran cambiado, y él fuera transformado en una criatura nacida para la batalla. Tal vez la mujer lo sintió, su punta de espada se movió. En verdad, esta mujer tampoco era normal. Ella cambió de postura como si se enderezara. Sostenía su espada de doble punta horizontalmente, sus pies estaban igualmente extendidos sobre su centro de gravedad, era una postura simétrica. Con un ligero sonido, la espada de doble punta se separó en dos. La mujer levantó una espada a ambos lados de ella, su estilo de combate cambió. Ahí viene, justo cuando Moroja sintió esa presencia, la mujer cortó hacia adelante. Fue un ataque feroz, sin pensar en la defensa. Espada derecha. Espada izquierda. Espada derecha. Espada izquierda derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, ambas juntas. Fue un implacable ataque consecutivo sin espacio para respirar. Moroja los contuvo todos con una espada. Como si su mano derecha fuera una máquina de precisión, sin un solo movimiento fue perdido, la bloqueó, la apartó y se detuvo. El ataque simultáneo de ambos lados, terminando el combo, evadió con un gran salto hacia atrás. La mujer no iba a dejarlo escapar e inmediatamente lo persiguió. Cuando Moroja ganó distancia, balanceó la espada sin conectar, y la otra espada de nuevo. Sin embargo, trajo un vendaval. 2 aspas de viento, llenas de un brillo esmeralda, atravesaron la superficie del parque cuando se precipitaron hacia Moroja. Ese viento en sí ya era un ataque. Artes ancestrales, técnica de luz, Júpiter. Era una técnica de clase alta que favorecía a Izurugi Jin, casi nadie en la academia podía usarla, y esta mujer tenía la fuerza para hacer 2 en sucesión. Pero es solo un nivel diferente de habilidad que Izurugi-senpai. Al ver una posibilidad de victoria, los ojos de Moroja brillaron como una espada desnuda. Vertiendo todo su prane en Zaratiga, de repente fue refinado. La espada brillaba como Siries. Con ese golpe, la brizna de viento que Moroja sacó surgió hacia adelante, llevando prane. Contra el Júpiter de la mujer, Moroja también atacó con Júpiter.
Compensación. No, fue un contraataque. El viento blanco que lanzó Moroja descubrió sus colmillos y se rasgó contra el viento verde de la mujer, comiéndolo, tragándolo, y luego, como si no fuera suficiente, golpeó a la mujer. Mientras era vencida por el vendaval destructivo lleno de prane de Moroja, la mujer se preparó en ese lugar insoportable, protegiendo su cuerpo con Diamond Skin Link y dejándolo pasar frenéticamente. Moroja ya había saltado hacia adelante. Completamente diferente de su enfoque anterior y cauteloso, era tan feroz como un animal salvaje. Como el viento, como el fuego, cuando llegó el momento de atacar, lo terminaría de un solo golpe. Bajando de su hombro, la espada dejó un rastro de blanco brillante, desgarrando la oscuridad de la noche. ¡Maldición! La mujer apretó los dientes dentro de su casco. Ella dejó escapar una maldición inglesa. Sin embargo, concentrado en los límites como él, Moroja no escuchó su voz. Se quedó pegado debajo de las orejas, en su subconsciente. ¡Raa! La mujer rugió y se enfrentó al ataque de Moroja con uno de los suyos. Lograr recuperar el equilibrio mientras soportaba el Júpiter de Moroja fue impresionante. El bloqueo estrecho del ataque de Moroja con su espada derecha fue impresionante. Fluyendo simultáneamente en un empuje con su espada izquierda también fue impresionante. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Mientras la mano derecha de Moroja estaba cortando con su espada, su izquierda estaba rastreando antiguos caracteres mágicos. Hojas sin forma, espada invisible, ven, render. Ese fue el final. Moroja lanzó un vendaval hecho de maná desde su mano izquierda. Evadir el amplio y violento vendaval desde cero era casi imposible. Contra el arte oscuro ofensivo instantáneo, compensarlo con una técnica de luz como Júpiter también era imposible. La mujer era probablemente una sabier altamente experimentada y experta. Esa fue precisamente la razón por la cual, a corta distancia, en la velocidad del mundo del combate cuerpo a cuerpo, su cuerpo no reaccionó en absoluto ante el impensable ataque de hechicería. Tomando el vendaval, fue empujada y las grietas se abrieron por todo el traje de su cuerpo, mostrando destellos de la piel brillante de una mujer adulta. Era un arte oscuro de paso 1, Fracturing Gast. Impresionada, la mujer rodó hacia afuera del parque. Cuando salió a la carretera, se quedó tendida, jadeando de dolor por un tiempo sobre el asfalto. Moroja la observó con cautela mientras finalmente se levantaba usando la espada y se tambaleaba hacia la noche. Moroja la dejó ir en silencio. Después de todo, él había prometido dejarla ir pacíficamente si ella no atacaba desde el principio. El día siguiente. Fueron unas vacaciones muy esperadas para los estudiantes que solo tenían un día libre por semana. Sin embargo, Satsuki había estado de mal humor desde la mañana. Ella estaba tomando su estrés sobre una almohada de cuerpo con dibujo de gato en la parte superior de su cama en los dormitorios. La había comprado hace 2 meses llamándola Shizuno y con frecuencia la atormentaba. Estúpido Nii-sama. Estúpido, estúpido, estúpido. Ya no me importa, idiota. La razón de su estrés fue Moroja ayer. Ella pensó que él había desaparecido repentinamente antes de ir a la habitación de su casa y su maestro Tenake había dicho que se había ido temprano. Estaba realmente preocupada, pero él se había ido a casa sin decir ni una palabra. Finalmente, decidió que hablaría con Shizuno después del tiempo de planificación, pero también había desaparecido como un fantasma. Al juntar todo eso, incluso Satsuki sabía lo que estaba pasando. Definitivamente se aburrieron y se fueron a jugar de la mano. Todo mientras Satsuki estaba siendo entrenada por los demonios en la práctica después de la escuela. Dios, fue tan molesto. Al menos podrías haber dicho algo, hubiera estado bien si te disculparas, rayos, Dios, Dios, Dios. Se había quedado despierta toda la noche esperando, pero su teléfono no había hecho ni pío. Deberías casarte con Urushibara. Satsuki maldijo a Shizuno con un rugido y lanzó la almohada contra la pared. Se tiró sobre la cama con un resoplido y rodó. De todos modos, realmente no tengo nada que hacer, supongo que me enfurruñaré en la cama todo el día. Mientras estaba de mal humor, su teléfono colocado en su escritorio de repente comenzó a sonar.
Era el tono de llamada de Moroja. ¿Qué quieres ahora? No llamaste rápido, así que te irritaré. Tal como ella misma estaba irritada, esto era venganza. Normalmente respondía al tercer timbre, pero lo tomó al séptimo mientras se enfurruñaba. Ahora Moroja debería estar loco de preocupación. Debería estar pensando en lo valiosa que era su hermana pequeña. Eso es lo que obtienes. Y luego, para realmente llevar el punto a casa, contestaría con una voz tan malhumorada como pudiera. Hola, Nii-sama corazón negro naipes hola. Estás enérgica esta mañana, Satsuki. Moroja sonrió levemente al otro lado de la línea. Satsuki reflexivamente miró incrédula el teléfono. ¿Qué tenía de enérgica su voz? Podría ser que había escuchado una voz que había mordido el anzuelo y movía la cola como una perra. Absolutamente increíble. ¿Estás libre hoy? No, eso es molesto, tenía algo complicado, qué pena. Pero sabes, tengo muchos amigos, el tipo de persona de las que no puedes tener suficiente, ¿sabes? No puedo estar con mi pegajoso Nii-sama todo el tiempo, ¿sabes? Supongo que no, lo siento. Mañana en la escuela está bien, los amigos son importantes. Espera ahí. Satsuki gritó con todas sus fuerzas cuando parecía que iba a colgar. Eso duele de escuchar. ¿Cómo debería? Tienes muchas cosas sobre las que debes reflexionar. No, me duelen físicamente los oídos. No me importa. Satsuki no prestó atención a las quejas de Moroja. Entonces. ¿Entonces qué? ¿A qué hora nos vemos? Así que estás libre al final, cállate, pienso en Mini Isama, así que cancelaré todo lo demás. Bien, bien, estoy tan feliz de tener una hermana tan ostentosa. El almuerzo de hoy es tu regalo, Nii-sama corazón negro naipes podía escuchar objeciones vehementes desde el teléfono, pero no les hizo caso. Con una voz sin vida, como poseído por el dios de la pobreza, murmuró dónde encontrarse. Con un hasta luego colgó y gritó. Es una cita. Saltando de su cama con alegría. Tenía que arreglarse el cabello, la piel y las uñas, elegir su ropa, hacer algo con las manchas debajo de sus ojos, tenía mucho que hacer. Ella lo haría bien. Satsuki se encendió con un rugido. Moroja solo había dicho realmente que tenía algo complicado de qué hablar, pero Satsuki no se había quedado en la cama de flores pensando en ello en absoluto. El lugar era un salón de café cerca de los dormitorios de las chicas. Las chicas de los Strikers lo usaban a menudo y llevaban a Satsuki y Moroja allí muchas veces. El precio era un poco caro desde el punto de vista de un estudiante, pero el té, los postres y las comidas ligeras eran de alto nivel. Era un buen lugar para almorzar después. Recibí un regalo de Moroja por una vez el estado de ánimo de Satsuki se había recuperado por completo. Tenía una terraza abierta bastante grande, pero el sol estaba cayendo hoy, así que entró al interior con aire acondicionado. En un asiento dentro, Shizuno estaba bebiendo elegantemente de una taza de café. Satsuki parecía que se caería de bruces. ¿Por qué estás aquí? Moroja me llamó. Shizuno respondió con indiferencia, leyendo una revista con un ¿qué pasa? La emoción de Satsuki cayó como una piedra. Y estaba tan segura de que era una cita, es diferente si fueras invitada por nosotros, pero Moroja no tiene tantos recursos, ¿verdad? Es verdad. Si lo hiciera, sería amoroso con nosotras. Satsuki se sentó decepcionada. La mesa redonda tenía 4 asientos alrededor, ella eligió el opuesto a Shizuno. Oh, él no es amoroso contigo. Si estás buscando una pelea de inmediato, entonces compraré Urusibara. 10.000 yenes, entonces. Chen. Las personas que toman en serio ese tipo de réplicas son frías. ¿No es eso mejor que las personas acaloradas como tú? Me gustaría pensar en la temperatura también. En medio de la acalorada discusión de Satsuki con Shizuno, el camarero con calma, un verdadero profesional, vino y tomó la orden de Darjeeling de Satsuki. Hey, ¿estabas con Moroja ayer? Luego, con la mejilla en la mano, preguntó hoscamente. Sí, fue invitado a mi casa. Sin levantar la vista de su revista,
Shizune respondió suavemente. ¿Qué hicieron juntos? Cosas pervertidas. Es una broma. Mi hermano y el personal estaban allí, así que no pudimos hacer nada extraño. Aún con los ojos mirando hacia la revista, aparecieron pequeños hoyuelos a los lados de la boca de Shizune. Para con los chistes que son malos para mi corazón. Satsuki habló groseramente mientras se calmaba sigilosamente. No tenía la menor idea de que habían pasado mucho tiempo abrazándose en el balcón. Hablando en serio, no fui yo quien invitó a Moroha, fue mi hermano. Parece que su fuerza llamó su atención. Eso pensé ayer en clase, pero el presidente es bastante exigente. Satsuki estaba feliz como si se tratara de ella. No estás incómoda, estarás bien si Moroha entra en el centro del escenario con la orden del Caballero Blanco y tiene que irse lejos. Lo haría bien, tarde o temprano, Mini Isama será ese tipo de persona. Satsuki habló llena de confianza con la cara despejada. Y luego, lo perseguiré, siempre lo seguiré. Por eso me estoy entrenando en esta escuela. Efwo. Si su posición social aumenta, aumentará la cantidad de cosas problemáticas. Moroha no lo encontrará desagradable. Entonces solo tendré que apoyarlo galantemente. Moroha puede concentrarse en el panorama general y yo me ocuparé de todas las cosas pequeñas. Shizune iba a decir algo para resolverlo rápidamente, pero Satsuki arrojó todo el miedo innecesario. Tal vez esto es ser bendecido con una hermana pequeña. Efwo. Al final, ella hinchó el pecho y se rió a carcajadas. Shizune miró fijamente esa risa. Su máscara como expresión estaba rota y parecía que estaba mirando algo radiante. Fue un acto raro, pero atrapada en su triunfo Satsuki no se dio cuenta. Quiero aprender de tu optimismo. ¿Me estás llamando idiota? No. Desafortunadamente es desde mi corazón. Qué molesto. Satsuki estaba sorprendida, no parecía que le estuviera tomando el pelo en absoluto. ¿Qué giro de los acontecimientos era este? Había comido algo malo. Cuando iba a preguntar, su té llegó junto con un mal momento. El camarero colocó una taza frente a Satsuki y la llenó desde el jarrón. Luego dejó el jarrón, cubierto con un té acogedor para evitar que se enfriara. Era solo un servicio natural, pero el momento era algo molesto. Se fue con una reverencia, y el estado de ánimo había cambiado de uno donde ella podía preguntar. Está bien, el té también es bueno. Satsuki tomó un bocado y lo olvidó. Ella disfrutó su té sin decir palabra por un tiempo, el único sonido fue Shizune pasando las páginas de su revista. Finalmente, la entrada se abrió y el timbre para señalar a un cliente sonó alegremente. Mirándoles a la cara, era Moroha. Lo siento, les hice esperar. Aunque llegó exactamente a tiempo, se dirigió a la mesa con una disculpa. Satsuki de repente no pudo responder. Estaba perdida por las palabras. Moroha estaba llevando a una amigable Maya de la mano. Moroha se había sentado con Satsuki y Shizune a cada lado, con Maya en el asiento de enfrente. Al principio, Maya había tratado de sentarse en el regazo de Moroha, pero Satsuki la había quitado por la fuerza y la había puesto en el asiento opuesto. Estoy en contra de la violencia. Satsuki amenazó a la niña llorosa. ¡Qué infantil! ¿Por qué está ella aquí? Todavía fulminante, Satsuki comenzó su interrogatorio. Tenía el aspecto de una esposa que acababa de atrapar a su cónyuge con las manos en la masa en una aventura. Le pedí a Moroha que me trajera. ¿Por qué estás siendo tan casual con tus mayores? Moroha me pidió que lo llamara así. Eso es demasiado familiar, qué descarado. Estás siendo absurda. Lo soy, cierto, primero, irrumpir en Moroha y mi tiempo a solas ya es sacrílegamente familiar. Satsuki la rasgó con irritación. Como era de esperar, preguntas difíciles desde el principio. Moroha buscó palabras para evitar agriar aún más el estado de ánimo. Quería el tipo de humor en el que podían almorzar primero. Si ella comía comida sabrosa, Satsuki se relajaría y seguramente estaría dispuesta a escuchar. Por eso había elegido un café Laung más allá de sus posibilidades, y decidió tratarlos. Y por supuesto,
si hacía que Shizuno y Maya pagaran los suyos cuando estaba tratando a Satsuki, eso sería inconsistente. Esta inversión era como un salto a la oscuridad, no podía desperdiciarla. Ella y Moroha se convirtieron en compañeros de cuarto. Es la decisión de la directora. Shizuno los expuso rápidamente. Enfriando su taza de café, lo reprochó con su cara de máscara. ¿Qué estás pensando? Con energía incontenible, Satsuki se disparó hacia adelante en su silla. Tal como ella dijo, es decisión de la directora. Entonces, si la directora decidió que morirías, morirías. Una vez más con la lógica asquerosa de estudiante de primaria, desanimado, Moroha empujó la frente de Satsuki, diciéndole que se calmara y empujándola hacia atrás en su silla. Es como cuidar al hijo de un pariente por un tiempo, ¿sabes? ¿Por qué estás tan enojada al respecto? Entonces puedes cuidar a tu hermana también, yo también seré tu compañera de cuarto. La directora no va a permitir que, gracias por nuestras edades, en serio. Si Maya hubiera tenido la misma edad, nunca habrían compartido una habitación. Al recordarle a Moroha cómo funcionaban las cosas, Satsuki se dio la vuelta enfadado. Su cola lateral se agitó disgustada. Luego, donde se giró, miró fijamente a Maya. Hey tú, solo porque Moroha es cariñoso contigo, no te dejes llevar, soy la única hermanita de Moroha, en todo el cielo y la tierra. Satsuki regañó a la niña de 10 años con voz apagada, como un delincuente que le apunta con un arma a quemarropa. Deja de actuar como una niña. Satsuki dejó escapar un grito cuando Moroha la agarró por el cuello y la apartó de Maya. Oni-sama, ¿cuál de nosotras es tu hermana? La que no es un matón. Es vergonzoso como hermano. Lo siento. Satsuki se encogió sobre sí misma. Era bueno ser honesto. No quiero que te preocupes. Maya consoló a Satsuki con una sonrisa angelical. No soy la hermana de Moroha. No te robaré a tu hermano. ¿En serio? Preguntó Satsuki, mitad en miedo, mitad en duda. Sí, sé lo correcto de lo incorrecto. Pero al ver la inocente sonrisa de Maya, se relajó. Entonces estoy bien. Así es como cuidar a un mocoso de un pariente súper distante. Vivir con un enano como este no es motivo de preocupación. Dudarías de mis credenciales como la hermana menor más grande del mundo si estuviera celosa de esto. Fwo. De repente, de buen humor, se rió a carcajadas. Sí, si me trataran como a una hermana pequeña, no podría casarme con él, Tiji. Parecía que no podía escuchar las palabras de Maya, dijo con su sonrisa angelical. Una Satsuki en carcajadas y una Maya sonriente. Solo por la vista, fue una reunión amistosa de hermosas hermanas alrededor de una mesa. A medida que el estado de ánimo disminuyó, llegaron el café de Moroha y el café con leche de Maya. ¿Cuántos azúcares? Shizuno preguntó después de permanecer como espectadora durante tanto tiempo. Gracias, me gustarían 3. Shizuno asintió y con una sonrisa amable que nunca antes habían visto, puso azúcar en la taza. Puede que hayas engañado a la idiota, pero recuerda que a mí no se me trata con medios comunes. Con ojos completamente sonrientes, en cero absoluto, le informó a Maya en voz baja. La cara de Maya palideció y ella asintió temblorosamente con la cabeza. Este es un enemigo duro. Ella desanimó el dulce café con leche. Ustedes dos, no intimiden a la niña. Uf. Bueno, mientras Moroha piense así, no tendrá oportunidad, así que está bien. Incluso si me protegiste, tengo sentimientos encontrados, es tal como dijo Moroha, Urushibara, no tienes vergüenza de molestar a una niña. Shizuno dejó escapar un profundo suspiro, Maya sonrió con ironía y Satsuki mostró su hábito de ser ciega a sus propias deficiencias. Moroha ignoró la deliberada interjección. Reunir a Satsuki y Shizuno siempre había sido tan ruidoso como una reacción química. Agrega Maya a eso y era como una fusión nuclear. Los antiguos tenían razón. Si juntaras a 3 mujeres, sería ruidoso. Pidiendo una comida ligera, pasaron toda la tarde haciendo ruido. El ambiente era tan elegante y tranquilo,
porque no podían llevarse mejor. Usar tanto dinero no tenía sentido. Un desperdicio. Moroja dejó caer los hombros con desesperación. Aún así, quizás las cosas dulces tenían una magia tremenda sobre las chicas. Cuando salió el postre, se comportaron instantáneamente. Este tiempo bendito significaba que aunque hace un instante solo estaban peleando, sus lenguas no se enfocaban en ataques verbales, sino en el dulce sabor. Considerando esta catalana de leche, te perdonaré cuando me dejaste para salir a jugar anoche. Maya crujió el caramelo vitrificado con una cuchara. De alguna manera tenía una ternura asociada con una nutria rompiendo mariscos. Oh, sí, que quería el presidente al final. Satsuki tenía malos modales, preguntando mientras sostenía el tenedor con la crema del pastel en la boca. Me preguntó si quería convertirme en un rango S. Moroja respondió a medias mientras disfrutaba el aroma del café. Maya dirigió ojos sabios entre Moroja y Shizuno. Cuando miraba a Shizuno, sus ojos eran particularmente condenatorios. Wow, ese es Mini Isama, wow. La sorpresa de Satsuki, por otro lado, fue suficiente para que se pusiera de pie y gritara. Era un problema para el restaurante, y su mirada inútilmente chispeante era irritante. Sin embargo, me negué. Ya, ¿por qué te negaste? ¡Qué desperdicio, un desperdicio, un desperdicio, un desperdicio! Como si Moroja la estuviera poseyendo, repetidamente lo llamó un desperdicio. Es el rango S, ¿verdad? Serías el séptimo de solo 6 en el mundo, ¿verdad? El mismo rango que Sir Edward, ¿verdad? ¿Lo entiendes, Moroja? Lo rechacé porque lo tengo, ¿verdad? No soy una persona tan impresionante. Definitivamente eres adecuado, tienes mi garantía, así que no hay duda. No que solo un pariente ve lo mejor. Rayos, porque no entiendes, eres un imbécil, Moroja. Moroja respondió con calma, pero Satsuki golpeó la mesa en lugar de golpear sus pies. Estarás bien incluso si Moroja se va lejos. Maya comprobó con Satsuki, algo perpleja. Shizuno hizo eso antes, estoy bien con eso. Estarías bien si Moroja renunciara a la escuela. Lo haría, por supuesto que estaría bien, ¿qué? Como golpeada por un rayo, Satsuki gritó histéricamente. Si se le diera rango y tomara el centro del escenario en la orden, es inevitable. Shizuno estaba mirando desde las líneas laterales, pero intervino. Por supuesto, no es como si no pudiera seguirlo, ¿verdad? Te separarían por 3 años. Con pequeños hoyuelos, bromeó con ella. Satsuki se enfrentó a Moroja. Sus ojos se humedecieron gradualmente y su cuerpo tembló ligeramente. Gua, no me dejes, ni Isama, te dije que me negaba, ¿verdad? Relájate. Moroja consoló suavemente a una Satsuki que sollozaba. ¿De verdad? Sí, no voy a ninguna parte. ¿En serio, en serio? Sí, en serio, en serio. Ese tipo de conversación se repitió unas 10 veces. Hasta que ella se calmó, él pacientemente se quedó con ella. Tisiach ignorada por todos, Shizuno chasqueó intencionalmente fuerte en su lengua. Maya luego la miró fijamente. Hay algo en mi cara. ¿Crees que Moroja debería convertirse en un rango S? Maya dirigió la pregunta de Satsuki a Shizuno. Su voz era dura. Como si esta vez ella estuviera cortando completamente el corazón. Shizuno no respondió por un tiempo. No podría ella responder. Era un estado de ánimo explosivo al lado de Moroja consolando a Satsuki. Mi hermano piensa así. Shizuno eligió cuidadosamente sus palabras y respondió. ¿Crees eso tú misma? Maya presionó más. No es como Moroja lo dice, pero incluso como mujer de la familia Urushibara, no tengo ninguna gran influencia. Lo que sea que yo piense, no puedo hacer nada por Moroja. No serás una aliada. Yo, Shizuno vaciló. Su expresión todavía era como una máscara. Sin embargo, debajo de la mesa, sus manos estaban apretadas en puños y temblando. Como si se estuviera resistiendo a algo. Shizuno siempre me está ayudando, así que está bien, ¿verdad?
Moroja se dio cuenta rápidamente y habló con decisión sin mirar a Shizuno. Había ido a su casa ayer, así que ya sabía que ella estaba siendo destrozada por las circunstancias de su familia. Si dices eso, entonces está bien, Moroja. Una malla mansa se retiró. No tengo la intención de convertirme en un rango S, así que nada de eso importa. Más importante aún, tenía algo de qué hablarles a las dos. Todavía frotando la espalda de Satsuki, Moroja comenzó a hablar. Ayer, cuando regresaba de Shizuno, de repente hubo una pelea entre White Irons. Las expresiones de Satsuki y Shizuno se pusieron rígidas. Maya ya lo había escuchado, pero al principio estaba terriblemente sorprendida. Los sabiers individuales tenían fuerza en el nivel de un ejército. Entonces, la Orden del Caballero Blanco, cada nación y la ONU los regulaba estrictamente, por lo que un sabier que aparecía como un perro salvaje y atacaba caprichosamente era fundamentalmente desconocido. Así de inusual era. Es uno de nuestros estudiantes. No puedo decir con certeza, pero no creo que haya nadie tan fuerte aparte de Tsurugi-senpai. Tan fuerte. Me alegra que estés a salvo. Satsuki le dirigió una mirada de asombro y respeto. No hay pistas. De ningún modo. Hice que Maya hablara con la directora, y los maestros están investigando ahora. Solo la especulación causaría pánico, por lo que por ahora queremos mantenerlo en secreto. No hay nadie más que ustedes dos en los que pueda confiar. Moroja habló con franqueza. Satsuki tenía una expresión feliz e incluso Shizuno no parecía completamente impasible. Me hubiera gustado atraparla allí, pero ella era fuerte, y si ambos seguíamos luchando a toda potencia, ni siquiera puedo pensar cuánto habríamos dañado el área. Kamii-senpai me advirtió que no me fuera por la borda también. Así que pensé que debería dejarla escapar. Así es. El día que involucres casas, tu conciencia culpable del otro día no se comparará. Shizuno estuvo de acuerdo y Moroja asintió gravemente. Fue después de derrotar a la hidra de 9 cabezas. Moroja había luchado a toda potencia, y usó demasiada fuerza para destruir al monstruo, volando sin cuidado el enorme centro comercial. Para encubrir el incidente, la Orden del Caballero Blanco había dicho que hubo varias explosiones de gas, pero ¿qué tipo de explosiones de gas habrían causado esa escena de infierno? Después de esa batalla, Moroja había ido una vez a ver el lugar, y se quedó mudo ante los estragos de lo que había hecho. Se había desvanecido un hito y había oído que el plan de reurbanización del área se había deshecho por completo. Podría haber sido llamado un acto de Dios, pero fue culpa de Moroja que el desarrollo de la ciudad se hubiera estancado. No le habían dicho que se hiciera responsable, de hecho, había sido elogiado, sin embargo. Moroja se había prometido firmemente a sí mismo que nunca volvería a hacerlo. Si anoche se hubiera centrado en capturar a la mujer con casco, la mujer habría luchado como una rata acorralada, y esa pesadilla habría sido muy probable que volviera a ocurrir. Moroja se estremeció de repente y miró hacia la ventana como si buscara la luz del sol. El sol sofocante de la estación lluviosa inusualmente seca brillaba en las mesas blancas en la terraza abierta. Un momento antes, el ambiente era el de principios del verano. En esa escena clara afuera, Moroja de repente vio a un hombre increíblemente llamativo. Mezclado con un zumbido vivo. Cha, 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 charanra, ranrararanra, ranra. El hombre que había llamado la atención de Moroja entró alegremente al restaurante. Era extranjero, tenía poco más de 20 años. Incluso el cabello teñido no sería una plata tan pura y llamativa como el suyo. Las gafas de sol cubrían aproximadamente la mitad de su rostro, pero parecía que sería un dandy. Era alto, 180 centímetros más o menos. Moroja lo observó constantemente. Era un hombre extrañamente curioso. Hubo un vago movimiento en la cabeza de Moroja. El dandy sacó sus lentes y dejó de tararear como si hubiera escuchado algo, y miró brevemente alrededor del restaurante. No había muchos clientes hoy, así que había muchas mesas vacías, pero él eligió deliberadamente la que estaba al lado de ellos y se sentó. Gracias a eso, ya no podían hablar de la mujer con casco. Intercambiaron miradas diciendo que continuarían más tarde. Tomarían todas las precauciones, no querían ser escuchados.
de repente perdiendo su tema de conversación, un silencio descendió sobre la mesa. Naturalmente, el sonido del dandy junto a ellos hojeando el menú era extremadamente audible. No pudieron evitar escuchar. El camarero vino a tomar la orden y luego, ocurrió un problema. El hombre habló alegremente, pero parecía que estaba hablando en inglés. No hay forma de evitarlo. Una entrometida Satsuki se puso de pie sin dudarlo. Se abrió paso entre el camarero y el dandy y le ofreció una traducción. El inglés era el idioma oficial de la Orden del Caballero Blanco, por lo que incluso la Academia Akane colocaba mucho esfuerzo en sus clases de inglés. Satsuki era una presumida, pero también se esforzaba, por lo que también había trabajado duro en inglés. Gracias, señorita. Me gustaría ordenar, pero tengo un pequeño problema. El dandy habló amigablemente pero no demasiado familiarizado con Satsuki, sin dejar dudas de que era un caballero. Este menú no tiene imágenes ni ninguna explicación en inglés. Quizás triunfante al poder mostrar un talento que había fomentado, Satsuki habló alegremente. Por cierto, Moroha pudo mantener una conversación, gracias a su aprendizaje como estudiante, Shizuno hablaba con fluidez gracias a su familia, y la bisabuela de Maya era inglesa, por lo que también tenía una buena comprensión del inglés. Amable señorita, ¿pedirías té negro en mi lugar? Por supuesto, déjamelo a mí. Satsuki golpeó su pecho. Darjeeling, Assam. Preguntó, señalando a los japoneses en el menú. El dandy dio su orden con una sonrisa. Luego, use las hojas de Golden Tip de McWolf's, si la leche está pasteurizada, no me preocupa de dónde viene. En cuanto al azúcar, veamos, vine hasta aquí, así que bien podría ser un poco travieso. Escuché que hay azúcar japonesa refinada en este país. Me gustaría probar algunas combinadas con el té. El agua debería estar a 60 grados, y en cuanto a la taza, hoy me siento. Si vas a ser así, ve a preguntar a Starbucks. Satsuki replicó inadvertidamente en japonés. Incluso para Starbucks, eso es demasiado, pensó Moroha. Camarero, tráigale el té negro más caro de la tienda y cárguelo 3 veces. No empieces, es un problema para el camarero. El dandy definitivamente no podía leer la atmósfera del restaurante, y entendió los sentimientos de Satsuki, pero aún así, ella también estaba haciendo demandas irracionales al personal. Además, el hombre puede no saber cómo funcionaban las cosas en Japón. Moroha se aclaró la garganta. Viniste de Inglaterra. Habló con el extranjero que nunca había visto en su vida. Disculpando la incomodidad. Exactamente. Estoy impresionado de que pudieras decirlo. Tal vez había sentido la buena voluntad, pero el dandy también disminuyó un poco cuando respondió. Parece ser un conocedor del té, así que lo asocié allí. Estoy seguro de que puedes encontrar fácilmente casas de té genuinas en todas partes. Jajaja. No, no, en absoluto, fuera de los hoteles solo usan bolsitas de té, ¿sabes? Ordena algo escandaloso para él, Satsuki. Jijiji, entendido. Porque John Bull, acabas de venir aquí para burlarte de Japón. Moroha se enfureció y espoleó a Satsuki. Satsuki ordenó el té legendario del restaurante, el camarero se tragó la saliva con un así que este día finalmente ha llegado. Y le dijo a la cocina. En poco tiempo, se colocó un solo vaso de té negro frente al dandy. Era un té helado, algo nublado con leche. Se podían ver trozos de algo en él. Es esto, té de leche de tapioca. Eso es algo herético y no me agrada en absoluto. Es la obra maestra original del gerente de este restaurante. Oh, ese tipo de herejía despierta mi curiosidad a su manera. El dandy tomó un sorbo con determinación, con una mirada de ardiente curiosidad. Y se llama Natto Milk Tea. Blee. Él escupió espectacularmente todo en su boca. Satsuki lo había predicho y se apartó con gracia. Yuach, me siento enfermo. ¿Qué es esto? Me está llenando la boca con la textura de algo así como engendros de ranas. Dio una desagradable descripción de estilo gourmet mientras se retorcía de angustia. No es solo herejía, esto es una absoluta blasfemia contra el té,
una declaración de guerra contra mi país. Al final, el buen adulto se enfureció. Damit, desechando su caballerosidad, arrojó lenguaje abusivo al cielo. Satsuki todavía se reía maliciosamente de lo que había hecho. Entre eso, la cara de Moroha sola se puso rígida como si estuviera en otro mundo. Al mismo tiempo, hubo un destello púrpura. Rayos, la mesa está empapada. Asumiré la responsabilidad de ordenarla y beberlo. Satsuki estaba limpiando la mesa con un paño mientras la apartaba del dandy, cubriéndole la espalda. ¿Qué pasa de repente? No le prestó atención a su sorpresa, no tuvo tiempo. Todas, aléjense de él. Moroha les advirtió en voz baja. Al escuchar el lenguaje abusivo del dandy, su mente regresó. Anoche, en el parque, en medio de la batalla, había atacado a la mujer con casco, había quedado atrapada y había maldecido. Estaba en medio de la batalla, por lo que realmente no lo había entendido, pero había vestigios en su subconsciente. Fue, Damit, punto. Él recordó. Fue solo un instante, pero ella dejó escapar el inglés. La mente de Moroha se volvió más. El flashback no se detuvo. Como un rompecabezas, todo estaba en su lugar. El rumor entre los adultos mayores de que había un gran pez gordo que venía a inspeccionar. Uno de los Six Heads. Uno de los 6 Saviors de rango S. El origen del nombre de la Orden del Caballero Blanco, el Caballero Blanco. El jefe de la división británica. Sir Edward Lampard. Todas las piezas encajaban, y dibujó una imagen de una persona. Si era el hombre mismo, o simplemente un cómplice, no lo sabía. Al final, el dandy se quitó las gafas de sol en broma. Oh, ¿qué ocurre, Moroha-kun? Con un destello agudo en sus ojos, llamó el nombre de Moroha. Por un simple momento, sus ojos verdes brillaron con una luz peligrosa. Lo supo desde el principio. Se hizo el tonto y se acercó. Esa mujer con casco era tu amiga. Se llama Angela Johnson. Me gustaría que lo recordaras. Es el nombre de mi linda subordinada, eso es una venganza jurada contra ti. Moroha, luchaste contra AJ. Shizuno jadeó, no había tenido interés en el acto de comedia de dos hombres con Satsuki y el extranjero. ¿La conoces? Ella es la mano derecha de Sir Edward, ella usa espadas gemelas, ¿verdad? Ella es famosa en la Orden del Caballero Blanco. Sí, ella usó ese tipo de arma. Y dijiste que no había pistas. No pensé que fuera un arma tan rara. Moroha protestó por la sorpresa de Shizuno. En primer lugar, los Saviors mismos pisoteaban el sentido común, por lo que era difícil distinguir lo que era común y lo que era característico entre ellos. Bueno, eso en sí mismo podría decirse que se aprendió en la Academia Akane. Pero, eso lo decide. Si estaba llamando a la mano derecha de la rama inglesa su linda subordinada. Entonces él mismo era Sir Edward Lampard. De ninguna manera, al descubrir que era un Super VIP, Satsuki se sobrecogió, descubriéndolo después de que él bebiera algo horrible, aún más. Shizuno también estaba atenta, Maya se escondía ansiosamente a sus espaldas. Al ver a las chicas así, dijo la figura principal de la Orden del Caballero Blanco. Vamos, vamos, seamos francos. Y una vez más guiñó alegremente. Quizás por eso la actitud de Satsuki no cambió. ¿Qué hace aquí la cabeza de la rama inglesa? Para protegerlos, Moroha dio medio paso adelante. Presionando al hombre con una mirada sombría. ¡Qué genial, tan agudo aunque sabes que soy yo! No es algo que alguien normal pueda hacer. Son tan importantes para ti. La mirada de Edward se movió entre Satsuki y Maya antes de finalmente decidirse por Shizuno. No te metas conmigo. Moroha extendió sus brazos para protegerla de esa línea de vista. Realmente lo sé, está bien. Un caballero nunca dañaría a una dama. En primer lugar, solo estoy interesado en ti. Edward se cruzó las piernas con compostura. Él solo pronunció unas pocas palabras, y Moroha de repente tuvo un terrible dolor de cabeza. Como si algo golpeara una pared dentro de su mente. Era casi una alarma.
Simples estudiantes derrotaron a un clase acorazado que debería haber sido enfrentado con todas las fuerzas de la rama japonesa. Como se esperaba del primer Ancient Dragon. Tengo mucha curiosidad sobre cuánto poder estás ocultando. Edward se inclinó hacia adelante, apoyó los brazos sobre su regazo y colocó la barbilla en sus manos. Estaba relajado, todo su cuerpo comenzó a brillar con luz. Era un vívido prane púrpura que recordaba a las ametistes. Una luz pura, profunda y noble. En el momento en que Moroja vio brillar su prane, su dolor de cabeza empeoró en advertencia, instintivamente se cubrió de prane. En ese momento, Edward ya había desaparecido. Más precisamente, debería haber estado sentado en una postura incómoda para levantarse, pero estaba parado frente a Moroja. Un puño cubierto de prane se levantó listo para atacar. Fue como un salto entre cuadros en una película, conectando con fuerza una escena antinatural. Lo suficientemente rápido como para cambiar el significado de rápido, su velocidad era como un teletransporte. Era natural para un Black Mage como Shizuno, pero ni siquiera era visible para los reflejos de un White Iron como Satsuki. Los dos todavía estaban frente a la silla vacía y no habían notado que algo había sucedido. Solo uno, Moroja, podría reaccionar. Lo que Edward usó fue una burla de la distancia, deformándola y haciéndolo cero. Cosas como Tsukuchi y Mubyoshi solo existían en las historias de artes marciales, pero en artes ancestrales, también existían. Se llamaba técnica de luz, Olcad. La técnica de clase más alta derivada de God Speed Link, una técnica secreta entre técnicas secretas, coronada con el nombre de la séptima estrella en el arado. Lo entendió claramente en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la fuerza de un Xavier de rango S. Moroja observó cuidadosamente, mirando el puño de Edward, que parecía estar envuelto en llamas violetas. El gancho de ultra alta velocidad de la trayectoria del campo en blanco se extendió como un caramelo mientras lo agarraba todo en lo que parecía un tiempo extendido. Moroja no se movió. Aunque podía estar desarmado, fue el ataque de un Xavier de clase S. Si golpeara, no terminaría sin nada. Pero aún así, no se movió frente al puño que avanzaba. Sin siquiera un temblor, él estaba al acecho. Sin embargo, todos sus nervios estaban centrados en cualquier pequeño cambio en el prane que cubría el puño que avanzaba. Luego, con una nitidez que era silenciosa cortando el aire, el puño firmemente dio un golpe en la mejilla de Moroja, pero casi justo antes de que tocara, se detuvo. Al final, Moroja no se movió hasta el final. El fuerte viento del puño le revolvió el cabello. Cuando las réplicas se apoderaron de Satsuki, finalmente notó el ataque de Edward. Ella solo parpadeó por un momento. Después de mucho tiempo en que Moroja pudo haber sido masacrado 10 veces, gritó. Shizuno también había perdido el vigor en su expresión, y Maya se había caído. Sin prestar atención a su reacción, Edward habló alegremente, su puño todavía estaba contra la mejilla de Moroja. ¿Puedo preguntarte algo, Moroja? Si estuviera en tu posición, sacaría el golpe hasta el último momento, luego evadiría lo suficientemente rápido como para hacer una imagen secundaria, y al mismo tiempo, aprovecharía mi guardia relajada y daría la vuelta para contraatacar desde atrás. Pero sus ojos verdes no estaban sonriendo en lo más mínimo. Edward preguntó. ¿No pudiste moverte, o no quisiste moverte? Moroja respondió. Si hubieras querido matarme, sin duda estaría muerto. Se hizo el tonto y se encogió de hombros. Ya veo. ¡Qué decepción! Edward se alejó de Moroja y se puso las gafas de sol. ¿Le darías mi dinero por la molestia al camarero? Sacó 10.000 yenes de su billetera y lo dejó sobre la mesa. Tuatara, tararatata, tariratata, tarirata. Edward se puso los auriculares y su zumbido resonó por el restaurante. Satsuki, Shizuno y Maya quedaron atónitas cuando se fue de la misma manera alegre que llegó. ¿Qué fue eso? Satsuki no había entendido todo y su cabeza se había quedado en blanco mientras murmuraba. ¿Estás bien, Moroja? ¿Pasó algo? ¿Necesitas que te bese mejor? Shizuno y Maya vinieron de izquierda a derecha y se aseguraron de que estuviera bien.
Gracias, no estoy herido, pero qué persona más aterradora. Todavía no se había relajado al enfrentar a Edward. Su cuerpo todavía estaba rígido. Satsuki recuperó el equilibrio y dijo: gracias a luchar contra Momo-senpai, estoy acostumbrado a la velocidad de un Iron White, pero eso fue injusto. A punto de llorar, se aferró a Moroja. Esta es la primera vez que lo veo en realidad, supongo que las leyendas no eran falsas. Pensar que había tanta diferencia de nivel entre ustedes, es un poco difícil de creer. La sorpresa que recibió Satsuki fue transmitida a Maya y Shizuno. Entonces las tres se callaron. Dentro del restaurante repentinamente silencioso, gracias a los clientes asustados por la violencia, la atmósfera se hizo más y más pesada. Moroja tampoco dijo nada, respiró hondo como si solo recordara respirar. Se desplomó en un asiento y se apoyó pesadamente contra su espalda. Con una mirada enojada, siguió mirando el techo.